Sean todos muy bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros, gracias por el tiempo que van a invertir el día de hoy. Les pedimos también, de favor, que tengan sus Biblias a la mano. Vamos a estar recorriendo algunos versículos ya muy conocidos en esta enseñanza, pero vamos a ir tratando de explicar el contexto para poderle sacar el mayor provecho a esta enseñanza. La enseñanza va a llamarse Una mejor justicia, y el subtítulo va a ser Haciendo lo justo o lo correcto. Nos vamos a basar en Mateo 5, versículo 20, pero quiero leer el contexto desde Mateo 5, versículo 17, para tener toda la información, ¿correcto? Vamos entonces a empezar en Mateo 5, versículo 17. Les pido por favor que me acompañen, como no está en el documento, si quieren acomoden sus Biblias para que lo podamos leer todos juntos. Y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como la Biblia nos da la providencia de decir gracias Señor por tu palabra, gracias por lo que nos has regalado y gracias Señor por tu guía que está aquí exactamente, y gracias Señor por tu Hijo que mandaste a esta tierra para que todos nosotros fuéramos salvos. Gracias por la justificación y la provisión. Vamos a leer entonces el versículo número 17. ¿No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para los que no entienden la palabra abrogar es romper, destruir, ¿ok? Hacer pedazos, para que sea más sencillo. Muchas veces hablamos de la palabra abrogar y mucha gente no la entiende. 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Quiero explicarles rápidamente, hasta que todo esto se haya cumplido. Explico rápidamente, la yod es la letra más chiquita del alfabeto hebreo, que es nada más como una comita en la parte de arriba. Jesús está diciendo, si la yod, hasta que no pase la yod, que es el mínimo detalle que va a pasar de la ley, esto no va a cambiar, hasta que se cumpla todo. Es decir, hagan de cuenta que un puntito de un lápiz chiquito, hasta que no se cumpla esa parte de la ley, todo tiene que estar hasta que todo sea cumplido. Ok, 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Y en este versículo es en el que nos vamos a concentrar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña oración. Gracias Padre Celestial bendito, hermoso Señor. Gracias por tu guía, porque tú nos dices cuál es el camino que debemos de seguir. Gracias por la gracia que nos das para entender. Gracias por el amor que tienes para nosotros, por tu misericordia, Señor Jesús, y por la esperanza que tenemos en ti. Gracias, Señor, por la fe, porque a través de ella podemos ver, podemos comunicarnos y podemos estar contigo. Que las cosas que parecieran absurdas para el mundo son tesoros hermosos para nosotros. Señor, te pido por cada uno de los que van a escuchar, para que tú llenes su corazón de sabiduría, de amor y especialmente de humillación y doblegamiento a ti, Padre Celestial. Te pido también que nos llenes a todos con temor, Padre Celestial, de nuevo, para que tu palabra fluya a través de todos los hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has permitido esta reunión el día de hoy, y te pido por todos los hermanos que van a estar también escuchando por medio de las redes sociales. Gracias, Señor, bendecimos sus vidas a través de ti, a través de Cristo Jesús. Amén. En Inglaterra, un siervo del príncipe cometió un delito, y a pesar de la influencia del príncipe, el siervo fue puesto en prisión. El príncipe se enojó mucho, entró al tribunal, demandó al magistrado y le dijo al magistrado: tienes que liberar al prisionero porque es mi siervo. El magistrado en jefe, es decir, el juez, aconsejó al príncipe: lleva tu petición a tu padre, que en ese tiempo era Enrique IV. Quizás él va a perdonar al prisionero, o quizás él lo va a darle el indulto. El joven príncipe perdió la cabeza, furioso,
porque el magistrado no le estaba obedeciendo y trató de quitarle al prisionero y se fue en contra de los guardias y el alcalde de la ciudad. En ese momento el magistrado se puso de pie, con voz muy severa, con voz muy fuerte, con voz demandante, le dijo: príncipe, si tú obedecieras la ley y pusieras un mejor entendimiento, serías un ejemplo para tus súbditos. Luego sentenció al príncipe y le dijo: tendrás que estar un mes en la cárcel por lo que acabas de ofender a los oficiales. El joven príncipe reconoció la afrenta, reconoció su falta que había cometido contra la corte y sumiso dijo: me corresponde ir a la prisión. Obviamente uno de los oficiales corrió rápidamente con el rey a decirle: rey, tu hijo está en la cárcel. Le explicaron la situación y el rey Enrique IV respondió con estas palabras: bienaventurado el rey que tiene un magistrado poseído del valor para administrar imparcialmente las leyes, y aún más feliz el rey cuyo hijo se somete a su justo castigo por haberlas ofendido. Exactamente este es el consejo que Cristo nos está dando. Si un hijo de rey es capaz de someterse a las leyes humanas y aceptar sus regulaciones y castigos, ¿cuánto más debería de someterse un hijo de Dios a la ley de Dios, llevarla, respetarla y déjeme decirle lo más importante que Dios dice: que se agrade y la ame? Así que en el contexto de la porción bíblica, Jesús no nos está diciendo la ley está retirada. Jesús lo que nos está diciendo: la ley está cumplida. Y si yo la cumplí y yo les di ejemplo en cumplirla, ahora ustedes tienen que cumplirla también. Así que vamos a repetir nuevamente la porción bíblica de Mateo 5:20 para recordar lo que está diciendo Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraráis en los reinos de los cielos. Permítame darle este mismo versículo bíblico, pero en la Biblia, el pueblo de Dios, o la traducción del pueblo de Dios, y dice así: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a las de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Siempre cuando vemos estos versículos es difícil entenderlos porque los queremos llevar a la cultura occidental y interpretarlos con la ley occidental. Lamentablemente, en lo que es el pueblo israelita, conocido como judío, que solamente es una de las tribus, de las 12 tribus, el pueblo israelita tiene algo que se le conocen como las alajás. ¿Ok? Las alajás son leyes que se tienen que cumplir. Y aquí la pregunta para usted y para mí es: ¿qué es lo justo y qué es lo correcto? Quiero que se centre ahí, que se quede muy, muy pegado en esa palabra y en esa frase. Usted céntrese conmigo, sígame a mí. ¿Qué es lo justo y qué es lo correcto? Ahora le voy a dar un ejemplo para que me pueda seguir todavía aún más. Resulta que en una de los partidos de fútbol, una persona estaba aquí en el estadio que se conoce como SoFi o SoFi en español, y había aproximadamente 70,000 personas y la persona perdió su cartera. Otra persona más encuentra la cartera y obviamente en esa cartera encuentra que tiene $3,000 la persona. Tiene sus identificaciones, licencias, etcétera, todo está dentro. La pregunta es: ¿qué tiene que hacerse con esa cartera? Bueno, déjenme le explico un poquito para que entienda lo que se conoce como alajá, es decir, como la ley. En la ley de los fariseos, si usted encuentra la cartera en esas condiciones, ¿la cartera de quién es? La cartera es de la persona que la halló. Ok, por lo tanto, el dueño de la cartera ya no es el que la perdió, el que la tiró, porque no está en su casa. Si él hubiera estado en su casa y estuviera la cartera caída del jardín para adentro, usted tiene que regresarle la cartera, pero si está caída del jardín para afuera, la cartera ya es suya.
Quiero que entienda el contexto de la alajá, que conteste el contexto para poder explicar bien esto. Porque lo ponemos en las leyes occidentales y después por eso nos perdemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La persona tiene el derecho de ¿qué? De quedarse con la cartera independientemente que tenga toda la información de la persona. De aquí puede pasar varias cosas, ¿verdad? Pero la ley, la alajá dice que tú ya eres el dueño de la cartera. Ahora vamos a ver esto. Puede ser que la persona de repente diga, voy a agarrar los $3,000, voy a empacar en un sobre y se lo voy a mandar por correo o por UPS a la persona para que se quede con sus tarjetas, sus credenciales y lo demás, y yo me quedo con el dinero. Eso es correcto, no está robando. Ante la ley farisaica no estás robando, es correcto. O puede ser que tú digas, voy a agarrar la cartera, la voy a llevar a la estación de policía más cerca en Inglewood, y ahí en Inglewood tiene que quedarse 30 días la cartera, y si en 30 días nadie regresa a reclamarla, entonces la cartera es totalmente mía, no solamente por la ley de Dios, porque Dios la dejó que yo la pudiera encontrar, sino también por la ley del hombre. Hasta aquí sí se está entendiendo, la ley nos está diciendo que todo lo que tú estás haciendo es correcto. O sea, no estás robando. Es tuyo porque tú lo encontraste. Pero resulta de que Jesús dice que la justicia del cristiano tiene que ser más grande que la del fariseo. Y entonces aquí tiene que entrar algo que se conoce como la ley de Cristo, que ya hemos estudiado. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Extender amor, misericordia, piedad a los demás. Y ahora entonces aquí cambia la cosa. Si tú vas a extender la ley de Cristo, entonces ¿qué tienes que hacer con la cartera? Si tiene un teléfono, llamarle. Si tiene una credencial, como no puedes mandar dinero por correo, vas a tener que ir a la casa de la persona y regresar íntegramente la cartera con el dinero. Tú no sabes si esa persona necesita además ese dinero. Si es muy importante ese dinero, incluso, por ejemplo, para una sanación de una enfermedad que requiera ir a un hospital, a un tratamiento. No sabemos si ese dinero tenía que ser invertido en incluso hasta en algunas vacaciones, ¿por qué no? Entonces, si somos cristianos, se nos pide más allá de lo que la ley exige. No sé si hasta aquí le estoy explicando. Lo que Jesús está diciendo, que todo lo que hacen los fariseos está bien. Y de hecho, si usted se da cuenta, y ahorita lo vamos a volver a repetir, está diciendo que los fariseos son justos. ¿Se dio cuenta de eso? Sí, la justicia, ¿verdad? Y dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. Entendiendo entonces la situación de esta manera, el problema no solamente es aplicar la justicia por lo que Cristo nos está diciendo, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer lo correcto que Cristo nos ha enseñado. Aquí hay una diferencia ya. Ya no es la ley farisaica, sino es la ley de la conciencia que Cristo está poniendo en nosotros para que nosotros hagamos las cosas correctas conforme Él las ha ordenado. Ahora quiero decirte, ¿tu justicia es mayor que la de los fariseos? ¿Qué hubieras hecho realmente con la cartera? Bueno, yo te estoy dando todas las soluciones, ¿verdad? Tanto la del fariseo como la de Cristo. Y quizás tú te hayas quedado en alguna otra solución más, yo no lo sé. Quizás hayas pensado en otra opción más. Pero cualquiera de las opciones que no sea regresar la cartera a quien es el dueño, no puede entrar dentro de la ley de Cristo. No puede entrar dentro de una justicia mayor. Porque no se trata de hacer justicia, sino se trata de hacer lo correcto. Aquí está traduciendo ya. Ya les estoy traduciendo lo que Cristo dice. No se trata de hacer justicia, porque no todo lo justo lleva a lo correcto. ¿Cierto? Y hay muchas cosas que son correctas y al mismo tiempo también son justas. Y esas son todas las cosas de Dios. Entendiendo qué se entiende por alajá, qué se entiende por ley, ahora sí podemos explicar que hay un montón de leyes que ellos tenían.
De hecho, hay leyes que se llaman Mixná, Gemara, etcétera, que ustedes pueden encontrar, incluso tratados de Yolet Oved, etcétera, que usted puede encontrar todos y cada uno de los recursos para poder explicar casos específicos en los cuales usted puede o no ser culpable o puede o no tener justicia. Les platico otro caso rápido porque no me quiero entretener mucho. Imagínense que una persona está en su casa y otra persona tiene que salir de vacaciones y le dice, ¿sabes qué? No quiero dejar mi carro en mi casa, te voy a dejar el carro a ti. Y la persona le dice, sí, con mucho gusto te cuido el carro. La pregunta ¿es correcto que tú aceptes cuidar el carro? Esa es la primera pregunta, ¿de acuerdo? Esa es la primera pregunta. Pero vamos a suponer que tú aceptes de buena manera que te van a dar tu carro y lo vas a cuidar. Pero resulta que en el transcurso que la persona está de vacaciones, se lo roban. ¿Quién tiene que pagar por el carro? Ante la ley judaica, la persona que quedó a cargo tiene que pagar por el carro, porque es la persona que estaba a cargo, pero él no cometió ni un delito, ningún crimen. Entonces la persona que dejó el carro, ¿qué tiene que hacer? Hacer lo correcto, no aplicar la ley y decirle, me tienes que pagar el carro, sino decirle, gracias porque me estás haciendo un favor y vamos a reportar el carro robado y obviamente yo me tengo que encargar de los gastos. Eso es lo que Jesús quiere. Ahora se los estoy poniendo en esta plenitud para poder obviamente explicar lo que sigue. Porque con esta plenitud ya es muy difícil que nos perdamos. Porque va a haber muchas cosas que están dentro de la ley, pero que no necesariamente son la ley correcta de Dios. Es decir, la ley que se ejecuta a través del corazón. La ley sin la fe, la ley sin la esperanza, la ley sin el amor, la ley sin Cristo no es ley. Hermano, pero nosotros ya no tenemos que seguir la ley. Bueno, la Biblia parece que tiene un concepto diferente a ese que usted tiene. Y si se va a pelear, peleese con la Biblia, no conmigo. Ahora quiero pasar al siguiente punto. Entonces, si usted se da cuenta, nuevamente Jesús está hablando a sus discípulos, está hablando a la multitud, está hablando a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a todos los feos que estaban alrededor de él. Y en la conversación volvemos a captar algo que es una misma conversación que tuvo con Nicodemo, que está citada en el libro de Juan. Y Jesús habló en Juan 3, versículo 5, diciendo el mismo concepto, pero con otros elementos. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Casualmente entonces, la condicionante para entrar al reino de los cielos, como lo hemos estudiado, es nacer de nuevo. Pero ahora en Mateo 5:20 vuelve a haber otra condicionante más. Y dice que es tener una justicia superior a los escribas y fariseos. Es decir, si podemos poner con calma los dos versículos bíblicos y sopesarlos, nos está dando el consejo Jesús. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo y es necesario tener una justicia superior ¿a quién? A la de los escribas y fariseos. Es decir, en otras palabras, aplicar la ley de Cristo. La pregunta obviamente para muchos va a saltar a la luz, ¿no? Si la salvación es por la gracia, entonces ¿por qué Jesús pone como condicionantes el nacer de nuevo y tener una justicia superior que los fariseos para entrar en el reino de los cielos? Permítame explicarle un poco. Jesús está dando, como usted se puede dar cuenta, crédito a la justicia de los escribas y fariseos, que según el pueblo de Israel era el máximo ejemplo de la piedad. Era el máximo ejemplo de la piedad. Fariseos era igual a piedad. Consecuentemente, la gente común no tenía ninguna posibilidad de poder igualar esa justicia. O sea, era gente superior, vamos a decir, gente elevada que el pueblo común no podía tener. Sin embargo, Jesús confronta al pueblo y al mismo tiempo instruye a sus discípulos que no solo era posible igualarla,
sino que ahora usted y yo tenemos que superarla. Se da cuenta que entonces el fruto para poder demostrar que sí somos de Cristo y que estamos entrando a los cielos es demostrar que tenemos el fruto de la justicia de Dios. Vamos entonces a entender estos principios comparando acciones entre la mente que tendría que ser de un cristiano que lleva la mente de Cristo y obviamente de un fariseo. Déjeme darle un ejemplo más. Una persona con mucho dinero le da a otra persona un préstamo. Pasado el tiempo, la persona no lo puede pagar porque se enferma de una enfermedad terminal. De hecho, el tema era cáncer. El prestamista llevó a la corte al deudor enfermo. Conforme a la ley de Dios y la ley humana, el prestamista tiene el derecho de pedir el dinero y el juez tiene el derecho de pedir un plazo a la persona para que pague. Hermanos, entiéndase hasta aquí. Aunque es una situación externa, es una situación correcta. ¿De acuerdo? Ante la ley, la persona tiene que pagar. Y ante la ley tendría que tener un tiempo. O sea, si la persona hace esta petición a un juez y el juez le da, o más bien como se lo dio, le dio a la persona la posibilidad de que le hicieran pagos, entonces esto ante la ley es correcto y ante Dios es correcto porque la persona pidió el dinero prestado. Esto sería exactamente en el mundo fariseo. Todo es correcto y todo es ante Dios. Pero a un cristiano esto no sería correcto. Dentro de la ley de Cristo hemos entendido que nosotros no podemos agregar dolor sobre dolor, sufrimiento sobre sufrimiento, pena sobre pena y mucho menos tribulación sobre tribulación. Si el prestamista se diera su derecho de cobrar el dinero, estaría practicando la misericordia de Cristo. Estaría practicando el perdón de Jesús. Y con esto ayudaría a su prójimo y le daría descanso al enfermo. Y estamos hablando de una ley que Jesús nos da también y que nos dice que debemos de visitar también a los enfermos. Todo lo que ganaría con el solo hecho de perdonarle la deuda a una persona que no puede pagar. Ahora, para esto se necesita ser cristiano. Para esto se necesita un entendimiento de la misericordia que Jesús hizo cuando nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz y cuando nosotros teníamos el derecho de ir al infierno y que Jesús puso su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos y tener una vida eterna con Él. Y si usted cree que esto es poquito, este es el ejemplo que tenemos. Ahora, con todos estos ejemplos que yo le estoy dando, voy a volverle a decir, la justicia de los fariseos es buena. Los fariseos están aplicando la ley. Pero si se da cuenta, la ley que están aplicando los fariseos es leyes externas. No son las verdaderas leyes espirituales que deben venir del corazón y con la intención de poder ayudar a una persona en necesidad. Así que el primer punto que vamos a ver sobre esta situación es que la justicia es interna, después será externa. Pero primero la justicia de Dios es interna. Mis hermanos, Jesús, si usted lo lee con cuidado, no está criticando a los fariseos por su estricta observancia de la ley, sino por poner su énfasis en la conformidad externa de ella. El estilo de vida del fariseo estuvo viviendo en obras externas, trayendo un trabajo para poder justificar que todo lo que hacía era correcto ante Dios.
Entonces empezaron a cargar a la gente con un montón de obras que la gente tenía que hacer para ser agradable a Dios. Y automáticamente para perdonar sus pecados. Pero con todas estas cargas que ellos estaban llevando a la gente empezó a olvidar, escuche bien lo que le voy a decir, la gracia y la dependencia de Dios. Y empezaron a cambiarla por cumplir mandatos, acciones, rituales externos que no agradan a Dios. ¿Me está siguiendo? Los fariseos hicieron que la gente perdieran la visión de la gracia y la dependencia de Dios y lo cambiaron por obras. Por ejemplo, el traer ofrendas y respetar las fiestas por tradición y no por convicción no significa que estás agradando a Dios. Me acuerdo de una persona que dijo, es que voy a llevar esta ofrenda de dinero a la iglesia porque lo prometí para que Dios esté contento conmigo. Y después dijo, y para que Dios no me reclame. Ok, espérame, eso es un acto totalmente fariseico. Ahora te lo voy a decir porque mucha de esta práctica se hace en la iglesia actual. Hay muchos datos fariseicos que hacemos. Si tú no ayunas, entonces estás condenado. Si tú no oras, estás condenado. Si tú no lees la Biblia, estás condenado. Si no te vistes de esta manera, estás condenado. Te lo voy a decir así, fariseo, fariseo, fariseo. Ya falta que te digan que te tienes que peinar de rayita en medio para que puedas ser salvo. No es así. Perdón. O sea, en la iglesia actual, especialmente en algunos grupos, ellos ponen sus propias leyes. Y al empezar con sus propias leyes, son fariseos. Ahora le explico por qué. Porque los fariseos era un grupo que se apartó. De hecho, vienen de la palabra fariseos, que significa apartado. Se trató de apartar para que el grupo romano, para que el grupo griego no les afectara con sus costumbres. Entonces ellos trataban de no estar en contacto no solamente con los romanos, sino también no con el pueblo. A medida de que el pueblo se iba purificando, ellos se iban acercando y esa era la forma de ellos saber que estaban listos. Ellos aparecieron como aproximadamente unos 150 años antes de Jesús y hicieron obviamente toda una serie de movimientos que es súper importante porque lograron respaldar la ley para ese momento y cuidaron los mandamientos a este momento. Entonces, escuche lo que le estoy diciendo. Entregaron su vida apartándose aún en contra de los romanos, aún en contra de la guerra, para que la ley de Dios siguiera perdurando. La gran pregunta es si usted y yo estamos de acuerdo en hacer eso hoy. Que estamos siendo atacados por una gran cantidad de grupos, especialmente los del arco iris, que ahora incluso no podemos ni siquiera hablar nada de nuestra propia religión, de nuestras propias creencias, de nuestros propios mandamientos, sin que ellos se ofendan. Y estamos hablando de nuestra Biblia, no de la Biblia que ellos llevan. Es la de nuestra Biblia. En otras maneras, se ponen y se meten en nuestro conocimiento que no tienen incumbencia en él si realmente no les importáramos nosotros. Pero como Dios redarguye, automáticamente tienen problemas. Entonces, nosotros estamos siendo atacados por una gran cantidad de grupos ahorita en este momento, no solamente los de este lado, sino también grupos religiosos que están distorsionando totalmente la ley. Déjeme decirle que los fariseos quisieron hacer tan seguro, pero tan seguro el establo, que le pusieron una valla tras otra valla, tras otra valla, que ya no permitieron que entrara la luz de Dios. Y muchas veces nosotros somos así. Ponemos una valla tras otra valla. Voy a decirlo de esta manera. Un techo sobre otro techo, que es imposible que podamos ver a Dios. Es imposible. Estamos tratando de cubrirnos tantos que no creemos en la gracia de Dios. Que no creemos que Dios puede venir a ayudarnos a sacarnos de un problema, como lo hemos visto con algunas enseñanzas. Así que los fariseos, si usted puede darse cuenta, tuvieron el valor suficiente, la energía suficiente para resguardar la ley de Dios y enseñarla, incluso, voy a decirlo así, con sus distorsiones. Ellos prevalecieron hasta el año 70 y obviamente
es el grupo rabínico en el año 135 después de Cristo que inicia todas las enseñanzas en las sinagogas. Mis hermanos, este grupo prevaleció a toda la destrucción que hizo Roma. ¿Sí queda claro? Ahora, cuando Jesús nos dice que nosotros tenemos que superar la justicia de ellos, imagínense si ellos dieron su vida apartándose por el Evangelio, apartándose en ese momento por las escrituras del Antiguo Testamento, conocidas como Tanakh, en ese momento. Si ellos dieron su vida para ello, si nosotros hoy daríamos nuestra vida también para proteger las escrituras ante todos los grupos que nos están atacando. Y tener ese valor de decir, yo soy cristiano, soy creyente y voy a confiar en lo que la escritura dice, lo que la Biblia dice. Así que Jesús ofrece una bella descripción después de 150 años o aproximadamente 180 años de lo que era el grupo fariseico, y esto ya nosotros lo hemos leído muchas veces, y hace una parábola Jesús, ¿verdad? Vamos a leer la parábola en Lucas 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿cómo confiaban? En sí mismos como justos, ¿de acuerdo? La Biblia dice que nunca nos califiquemos nosotros, ¿no? Que dejemos que los demás nos juzguen y digan cosas de nosotros, pero que nosotros no lo digamos, ¿verdad? Bueno, aquí dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, amor al prójimo, ¿verdad? Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Veamos qué destaca esta parábola. Dice que ayunaban 2 veces por semana. No voy a explicarle cada uno de los puntos porque si no aquí nos quedamos todo el día, ¿verdad? Pero nada más déjeme darle una idea con lo de la justicia del fariseo. Según ciertas fiestas, de acuerdo al calendario judío, se tiene que ayunar. Y esos ayunos son ayunos religiosos. Pero algunos otros ayunaban para verse como si fueran realmente creyentes aliados a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el ayuno es bueno y debe de ofrecerse con respeto a Dios. Los fariseos lo hacían. Ahora, quiero decirle que en este momento muchos de nosotros como cristianos hemos perdido la práctica del ayuno, con todo respeto. Yo sé que mucha gente sí lo sigue haciendo, pero en algunas iglesias, por ejemplo, se ayuna 1 vez por mes, incluso otras iglesias cuando inicia el año, cada viernes tienen un ayuno. Otras iglesias ayunan por 3 semanas de diferentes maneras con la idea de ir pidiendo a Dios dirección. Ahora, el ayunar es un acto de justicia entonces, pero ahora tenemos que pensar, ¿cuál es el ayuno correcto más allá de la intención? Es que estoy ayunando, ya me veo más delgadito, me veo más bonito, mi cara se me puso más afiladita. Mire, pastor, es que ahora sí me veo más guapo porque estoy ayunando. Pastor, estoy más amarillito, con más ojeras porque estoy ayunando. No, ese es ayuno fariseico. El ayuno fariseico es que el fariseo quería que se le viera que estaba ayunando 2 veces por semana y obviamente se le notara que estaba demacrado el cuerpo. ¿Para qué? Para decir que estaba sometiendo su cuerpo a la voluntad del alma. Ahora, déjeme decirle esto. El ayuno correcto no es con la intención del fariseo. No es por la intención de la costumbre. El ayuno correcto tiene un propósito. Adoración, contrición, señal de duelo, tristeza, meditación, comunión con Dios, petición, oración,
guía a Dios. Todo esto, el ayuno se hace para que Dios guíe nuestros pasos, no para que los demás vean que estamos sirviéndole a Dios con una acción externa. Si nosotros queremos ser diferentes a los fariseos en cuanto al ayuno, no ayunamos en las fiestas. Ayunamos cuando tenemos la necesidad de adorar, de estar constringidos de nuestro corazón, si tenemos un duelo, si hemos perdido familia, si alguien está enfermo, si tenemos una tristeza específica, si necesitamos tener comunión con Dios y queremos tener más acercamiento con Dios, no es porque vamos a dominar el cuerpo. Nosotros no podemos dominar el cuerpo. Dios es el que nos va a facilitar que el cuerpo pueda tener un ayuno real para darnos respuesta. Algunos teólogos dicen que durante el ayuno es cuando Dios habla. ¿Sí queda claro? Pero entonces, aquí es donde está la aplicación de, ¿quieres tu justicia más que el fariseo? Pero es porque te vas a ver bonito, delgadito, etcétera. No porque vas a perder 20 libras en 3 días o 4 días, porque con un ayuno realmente bien hecho, tú puedes perder hasta 30, 40 libras en una semana. Quienes lo hemos practicado sabemos cómo se lleva un ayuno así y realmente es difícil. ¿Pero por qué? Porque el propósito no es buscar bajar de peso. El propósito es que Dios escuche tu voz. El propósito es que tu corazón entienda quién es Dios. Que tu corazón adore a Dios. Exalte a Dios. Se comunique con Dios. Esa es una justicia mayor que la del fariseo. Déjenme seguir. Me gustaría poder explicar cada una, pero vuelvo a repetirles, son muchas y terminaríamos ahí sin dar ni siquiera un 20% de la enseñanza de hoy. Así que 2, daban ofrendas, dice Jesús, de todo lo que poseían. Y esto usted lo ve ahí en Lucas 18:12, pero también dice Jesús en Mateo 23:23 que diezmaban. Ahorita en las iglesias hay un gran conflicto, si hay que dar ofrenda, si hay que diezmar. Tenemos que dar ofrenda y diezmar no porque se lo va a quedar el pastor, no porque los vamos a hacer más ricos al pastor, no porque va a tener un carro de lujo. Y ese es problema de la administración del pastor. Nosotros tenemos que dar en nuestro corazón el apoyo a la ofrenda a la iglesia para que la iglesia siga trabajando con las necesidades que tiene. Porque bueno, las iglesias también pagan luz, agua, también tienen que pagar viajes, tienen que pagar comida, o sea, muchas cosas. Incluso si necesitamos dar también alguna ofrenda a los pobres por medio de la iglesia, pues la iglesia necesita también tener el dinero. Ahora yo sé que hay un gran debate, ¿no? Porque muchos dicen, si tú confías en Dios, Dios te va a dar todo lo que necesitan, aunque no haya diezmo y ofrenda. No importa, el diezmo y la ofrenda es algo que sale de tu corazón para ayudar la obra de Dios. Te voy a decir de esta manera, tú no compras a Dios con el diezmo, ¿de acuerdo? Había un hermano que yo me acuerdo que dijo, es que el pastor me tiene en este puesto porque sabe lo que diezmo, sabe cuánto dinero doy. Y si me quita del puesto, pues sabe que ese diezmo se le va, por eso me tiene aquí. Mis hermanos, eso es orgullo, es vanidad, eso es ley fariseica. No, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos cuando damos el diezmo es decirle, gracias Señor porque me diste el trabajo, gracias Señor porque me diste la oportunidad de tener las fuerzas y de lo que me diste te lo voy a regresar. Porque no es mío, es tuyo. Tú te lo mereces, a ti te corresponde. 3, asistían regularmente a la iglesia. Mis hermanos, es bien importante que el hecho de ir a la iglesia no te hace santo. No me pierdo un solo domingo de estar en la iglesia. No necesitas estar cada domingo en la iglesia. Necesitas estar cada día con Cristo. Necesitas cada día adorarle. Y obviamente congregarte como lo ordena la ley, porque no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, dice el apóstol Pablo, ¿correcto? O sea, tenemos que congregarnos con el cuerpo de Cristo. 4, guardaban literalmente la ley. Ahora muchos de las iglesias no guardan la ley, se despojan de la ley. Si ustedes se dieron cuenta hasta ahorita lo que estoy explicando, Jesús nunca ha dicho que un hijo de Dios no puede guardar la ley. Porque esto significaría que usted pudiera matar, pudiera robar, pudiera violar, etcétera, etcétera. Cosas que no creo que agraden a Dios. Yo no creo.
5. Confiaban en su bondad personal. 6. Pensaban que eran los mejores que los demás. Fíjense aquí cómo se rompe este compromiso que Dios dice: yo no hago acepción de personas. Para mí tiene lo mismo el forastero que la viuda y el huérfano. Para mí todos son iguales. Eso es lo que Dios dice. Los fariseos creían que por el hecho de ellos llevar la ley, conocer la ley, aprender la ley y poder enseñar la ley, ellos tenían más derecho que los demás. En otras palabras, ellos eran más santos y, como les dije, con un ministerio más grande que la piedad. Pero Jesús dice: no, eso no es así. Y vean el punto 7, oraban mucho. Y esto es una insistencia que yo he tenido en las últimas semanas de decirles: mis hermanos, hemos fallado en oración. Y la oración es la comunicación directa, la llamada directa para estar con Dios. Dense cuenta que con todas estas obras externas, los fariseos estaban adulterando la ley y trastocando la fe. A nadie le gustan las cosas adulteradas, ¿verdad? A nadie. Entonces, los fariseos lo que estaban haciendo, sí era una justicia correcta, pero adulterando la ley. Les quiero preguntar entonces, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros en nuestro diario vivir religioso siendo fariseos? Les digo una cosa más. El problema no es lo externo, sino el problema es lo interno. Y les digo una cosa más todavía. El pecado es interno. Así que si nos descuidamos, es bien fácil caer en la vanagloria. Súper fácil. En el orgullo, en la soberbia. Y dice que eso nos hace que nos cozamos en nuestro propio caldo, porque perdemos la visión de quiénes somos. Y empezamos a hacer cosas externas para que los demás crean que nosotros somos bien buenos. Pero realmente Jesús dijo que solamente había uno bueno y ese es Dios. Así que no podemos calificar, ¿verdad? Entonces podemos entender que Jesús lo que está sacando a flote son los pecados de los fariseos. ¿Sí se da cuenta? No está sacando las acciones de los fariseos, sino lo que está haciendo es sacar los pecados internos de los fariseos. ¿Y qué es lo que está demostrando Jesús con todo esto que dijo? Que los fariseos son una falsa santidad. Los fariseos tienen un mal entendimiento de la obediencia de Dios. Los fariseos les falta humildad. Los fariseos tienen un testimonio incongruente. Dicen, pero no hacen, decía Jesús, ¿verdad? Y sus enseñanzas son incongruentes con sus acciones. Así que Jesús dice un consejo: escuchen a los fariseos, pero no hagan lo que los fariseos dicen. Vayan a Mateo 23, versículos 2 al 5, y dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas. Si esto Jesús lo está reprendiendo, ¿qué nos toca a nosotros como creyentes? Y vaya que tengo que decirles lo siguiente: bajo nuestra naturaleza caída, esto es muy difícil, porque los halagos externos, mis hermanos, nos pueden llevar a actuar como fariseos. Tengamos cuidado de cuando los hermanos, las hermanas nos dicen algo muy bonito o incluso algo muy bonito sobre el ministerio, para que no nos vayamos a encajar ahí y que recordemos que si Jesús está diciendo que si existe una falsa santidad, nosotros podemos caer en una falsa santidad. Que si existe un mal entendimiento en cómo seguimos la obediencia de Dios, nosotros podemos caer en ese mal entendimiento. Si se puede transmitir en una falsa humildad, nosotros podemos ser unos falsos humildes. Si nosotros
tenemos un testimonio en la iglesia, un testimonio en la casa y otro testimonio en el trabajo y otro testimonio con tus amigos, perdón, no quiero ofenderte, eres un incongruente. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo Jesús? Eres un fariseico. Si tienes incongruencia entre lo que tú enseñas y lo que le enseñas a los demás, pero en lo que tú haces no es igual a lo que tú enseñas, también Jesús está diciendo, discúlpame, pero tu corazón ha caído, eres un fariseo. Mis hermanos, si analizáramos muchas cosas de las iglesias actuales y de nuestro comportamiento diario, caeríamos en la razón de que muchos de nosotros vivimos, actuamos y trabajamos como fariseos. Recuerdo una ocasión que estaba en una iglesia y llegó una persona con unos regalos porque se iba a celebrar el cumpleaños de esta persona y traían regalos, pero ellas llegaron con minifaldas, llegaron con escotes, obviamente no eran cristianos y ni eran cristianas. Inmediatamente que entró estas personas, yo recuerdo cómo el pastor estaba predicando algo y cambió su prédica para tirar sobre la enseñanza, sobre la desnudez y sobre la forma inapropiada de vestir. Eso es ser fariseo. Cuando una persona entra a la iglesia por primera vez, mis hermanos, no entiende qué es el evangelio, no entiende qué es Cristo, no entiende cómo debe de vestir, no entiende cómo debe de hablar, todavía no empieza el cristañón, todavía no sabe cómo hablar como cristiano para convencer a los demás, todavía no ha aprendido. Mis hermanos, cuando alguien entra a la puerta, así como usted y yo entramos un día como pecadores y no sabíamos de qué se trataba, y siguiendo aún pecadores, tratamos de que haya una convicción de nosotros en nuestro corazón, no ataque a la gente, mejor acérquesele, hable, ámele y deje que el evangelio le vaya redarguyendo, porque la palabra de Dios es la única que cambia. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Tenemos que tener mucho cuidado de que nuestras acciones no caigan en fariseos. Recuerdo otra vez más que llegué a la iglesia, estaba una persona tirada. Todos los demás me dijeron, hey, ¿qué hacemos con esta persona? Me acerqué, hablé con esta persona, acababa de salir de la prisión, estaba enfermo. Le ofrecieron agua, le dije a uno de los sugieres, acompáñame, necesitamos llevarlo a un hospital. Fuimos y lo llevamos al hospital. Terminamos de ponerlo en el hospital, fue recibido en el hospital. Cuando regresé, terminó el servicio, se me acerca el líder de alabanza y me dice, ¿qué te está pasando que entras a la mitad de la alabanza? ¿Qué es más importante? ¿Servirle a Cristo, servirle a Dios o estar en medio de la alabanza? Para ese momento específico de nuestra vida, era más importante ayudar al prójimo. Posteriormente, tengo todos los domingos que siguen para alabar con fuerza a Dios y tengo todos los días para abrir mi pulmón, aunque no canto bonito, y alabarle a Dios en mi casa, en mi trabajo, en mi carro y todos los días. Pero no todos los días tengo la oportunidad de servirle a Cristo llevando a una persona a un lugar que necesita. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado de que nuestra ley no se vuelva farisaica. Recuerde, misericordia, amor, fe, esperanza, son las cosas que debemos de depositar nosotros en los demás. No sé cuántas veces lo practicamos nosotros durante la semana, pero yo le aseguro que nosotros sí quisiéramos ese ungüento, ese refrigerio, especialmente cuando estamos en etapas de dolor, en etapas de desesperanza, en etapas en donde sentimos que Dios está callado y no está hablando. Y tenemos que esperar, porque Dios a veces guarda su palabra, guarda sus acciones por un tiempo, porque nosotros tenemos que aprender. Así que si hasta ahorita estoy comunicando en amor este mensaje lo mejor posible, el creyente debe llevar las justicias a acciones no externas, sino primero acciones internas que se reflejen de una manera externa. Así que debe de tener el creyente una fe genuina.
Debe de orar con el corazón y sabiduría. Debe de doblegar su corazón a Dios en humildad. Debe de tener congruencia con su testimonio en todo lo que hace. No porque los demás alaben el testimonio, ¿de acuerdo? Sino porque usted sabe en su corazón que usted está queriendo agradar a Dios. Debe de enseñar la doctrina y olvidarse de sus interpretaciones personales. Porque el Miqueas 6:8 nos dice qué es lo que nos quiere de nosotros. Y dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y a humillarte ante Dios. ¿Qué cosas tan sencillas nos pide Dios? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Por consiguiente, estos 3 pasos son importantes, pero además el creyente debe de permanecer confiado en Dios en 3 puntos esenciales que ya los he estado mencionando durante esta prédica. En 1 Corintios 13:13 el apóstol Pablo dice, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Se ve? Es un cóctel de 6, ¿verdad? Está sencillo el cóctel. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Permanecer en la fe, la esperanza y el amor. Y todo esto está en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿cómo entonces el creyente pudiera superar al fariseo? Mis hermanos, nosotros no vamos a orar como el fariseo. No vamos a dar los diezmos como el fariseo. No vamos a ir a enseñar a la gente como el fariseo. No vamos a estar hablando de la Torá todos los días como el fariseo. ¿Cómo el creyente puede superar todo esto? La justicia del creyente entonces necesita del apoyo divino. La justicia del creyente necesita del apoyo divino. Sin el apoyo divino, mis hermanos, somos fariseos. Con el apoyo divino, Dios toca nuestro corazón. Volvemos a recordar nuevamente entonces, parece ser que Jesús ahora nos dice 2 cosas para entrar al reino de los cielos. Nacer de nuevo y que nuestra justicia sea superior a la de los escribas y a la de los fariseos. Mis hermanos, definitivamente necesitamos de la pureza de corazón para que Dios actúe en nosotros. Si Dios no actúa en nosotros, nuestra justicia no puede ser mayor que la de los fariseos. Mis hermanos, ¿quiere decir que Jesús entonces mandó a que no hagamos la ley y estemos exceptuados de no cumplirla? No. Dense cuenta que a medida que nosotros buscamos practicar la justicia más y más en nuestras vidas, nos permite recordar que nuestra justicia nunca establece nuestra posición ante Dios. No somos lo suficientemente justos para estar enfrente de Dios. La única manera de ser 100% justos es a través de la imputación de la divinidad y la santidad de Cristo. Consecuentemente, las palabras de Jesús en estos versículos son muy difíciles de interpretar si no entendemos que necesitamos a Dios en nuestro interior para que podamos aplicar todas las cosas que Él nos manda hacer con su corazón, con su visión, con su perspectiva y no con la mía. Porque si la veo con la mía, soy fariseico. Mis hermanos, esta es una enseñanza 100% seria.
Si usted se da cuenta, en el Sermón del Monte hay 2 versículos 100% serios. Y este es uno de ellos. Porque Jesús sabía que entre más nos separáramos en el tiempo, más íbamos a querer quebrar la ley. Y esto es atarnos a decir, usted tiene que cumplir la ley a través de mí. ¿Quiere seguir los pasos de Cristo? ¿Realmente se dice cristiano? Siga la ley de Cristo. Le voy a preguntar cuánto hemos amado al prójimo en esta semana, cuánto hemos extendido nuestra misericordia, cuánto le hemos dado de comer a los que necesitan, cuánto le hemos dado de beber a los que requieren, cuántos enfermos hemos visitado, a cuántas personas les hemos llevado la paz, cuántas personas que están ahorita exaltadas, que no tienen alguna paz en su corazón, nosotros les hemos llevado palabras de esperanza. Esa es la ley de Cristo. Y la amamos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Cristo la depositó en nuestro corazón. Y si Él tuvo el ministerio de la piedad, como dice Pablo, entonces todos tenemos el ministerio de la piedad, mis hermanos. Esto es totalmente serio. Muy serio. Porque si se da cuenta es una condicionante para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Ahora, no es para nuestra salvación, ¿correcto? Nuestra salvación está dada por medio de Cristo Jesús y por la fe. Si no queremos ser como los fariseos, entonces el creyente necesita ¿qué? Necesita el 9:11 de la ayuda divina. Necesitamos urgentemente de la ayuda divina. Solos no podemos demostrar nuestra propia justicia. Es más, no solamente no somos justos, sino que haremos lo incorrecto. Recuerde que empezamos diciendo que tenemos que ser justos y hacer lo correcto. Si nomás hacemos lo justo, nos quedamos como fariseos. Pero si somos justos y hacemos lo correcto, entonces entramos en el tema de lo que Cristo nos está enseñando. Así que déjenme decirle que la primera práctica es la práctica de la justicia ante Dios en Cristo Jesús. Primero, si no aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y en fe lo recibimos en nuestro corazón, no podemos llevar la ley de Cristo, mucho menos llevar el amor de Dios. Necesitamos de la práctica de la justicia ante Dios en Cristo Jesús. Necesitamos entonces, en el contexto bíblico, que nuestra redención esté enfrente de Dios basada en la perfecta vida y obediencia de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesús, imputada en nosotros y recibida por la fe en Jesús solamente. No podemos hacerlo de otra manera. No podemos ganar el cielo con nuestras obras, mis hermanos. Y eso es lo que dice 2 Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Fíjese qué ofensa a su divinidad. Tener que ser hecho pecado, pero qué hermosura porque nos demuestra lo que es no ser fariseico. No se aferró a eso, sino que dijo, ok, me tengo que hacer pecado para que ustedes sean salvos y tengan la justicia en mí. No cabe decirlo, ¿verdad? Pero obviamente los fariseos y los escribas nunca recibieron este regalo de parte de Jesús. Y de antemano podríamos decir que fueron de los que participaron en ir a buscar la manera de que Jesús fuera crucificado, ¿cierto? De ellos fueron los que llevaron a juicio a Jesús, fueron de los que anduvieron ahí poniéndole las trampas a Jesús. ¿Se recuerdan cuando le pusieron la moneda? ¿Tenemos que dar el tributo o no, o el impuesto o no? Obviamente estaban tentando a Jesús. ¿Quiénes eran ellos? Escribas, fariseos, saduceos y todos los feos.
Ellos querían que Jesús fracasara, encontrarle un poquito de problema para que dijeran que estaba en contra del ejército romano, el imperio romano, y que Jesús era el rey y por lo tanto tenía que ser sacrificado. Ellos participaron de todo esto. Ahora, entendamos lo que Pablo dijo, por el celo de Dios. Porque muchos fariseos estaban tratando de trabajar por el celo de Dios. Y para el tiempo que estamos hablando de Mateo 5, obviamente el Espíritu Santo no había sido derramado todavía, por lo tanto Jesús estaba hablándoles de esa divinidad presente que estaba en Él y que Él era mismo el que se estaba presentando por ellos. Por lo tanto, si tenían ojos para verlo, oídos para escucharlo y el corazón para entenderlo, entonces automáticamente en ese momento aceptaban el testimonio de Cristo. Pero si no lo tenían, era imposible poder aceptar el testimonio de Cristo. Vamos a ver el punto 2 entonces. La práctica de la justicia es un regalo del Espíritu Santo. Jesús ora al Padre para que nos envíe el Consolador, ¿correcto? Y el Consolador es enviado en el Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Y todos son tocados. Y a partir de ahí se expande la iglesia y se le da el poder y el denuedo del Espíritu Santo a cada creyente. Y los creyentes, dice la palabra de Dios a través del libro de Hechos, que estaban llenos de fe y estaban llenos de, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. O sea, 100%. ¿Qué es lo que nosotros ahorita como creyentes quisiéramos? Estar llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Pero hay veces que nos ponchan el globo, ¿verdad? Y nos sentimos, se nos va la fe o se nos va el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se queda con nosotros, pero sí lo podemos constrictar, ¿verdad? Entonces, entendemos que la práctica de la justicia nuevamente es un regalo que nos da el Espíritu Santo, porque Él es el único que puede hacer que fluya el amor verdadero de nosotros hacia Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible que nuestro amor fluya 100% a Dios. Y dice la misma palabra que nuestro entendimiento haga que reconozcamos a Jesús como Señor y Salvador. Sin el Espíritu Santo es imposible. Por lo tanto, es imposible tener una justicia a través de Cristo. Tendríamos una justicia fariseica. Así que esta justicia que nos está enseñando la Biblia aquí es nuestra santificación primero. Y nosotros tenemos que vivir una vida santa porque Dios dice que es santo. Y esa santificación es la que nos lleva a ejecutar un verdadero juicio en Cristo. Vean lo que dice primera de Pedro en el capítulo 1, versículos del 14 al 16. Dice, como los hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo. ¿Cómo es Dios? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Mis hermanos, esta es la vida real del cristiano. Déjeme decirle que consecuentemente ningún creyente se siente forzado a vivir una vida en santidad. Porque tiene claro que el mandato para el creyente es agradar a Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, quiere agradar a Dios. Y a partir de ahí ya no es nada externo, sino todo viene ¿de dónde? De adentro. Todo es interno. Así que nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que estamos siendo justificados solamente por la justicia de Cristo para poder practicar justicia. Y estamos haciendo un buen trabajo con el prójimo si tenemos el corazón de Jesús, la misericordia de Jesús, la compasión de Jesús, el amor de Jesús. Pero también dice en esta palabra, Jesús nos está enseñando que tenemos que ser más justos que los fariseos. Por lo tanto, nuestras obras tienen que ser relacionadas, correlacionadas directamente con ¿qué, mis hermanos? Con las obras del Espíritu Santo hacia el prójimo. Así que si tu fe realmente es fe de Dios, va a querer participar
en las obras del Espíritu Santo, que son las que manda Jesús para que nosotros atendamos a nuestro prójimo. Y así dice Santiago 2, versículos del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué hace esta pregunta Santiago? Es muy importante, porque les está diciendo, no estás teniendo fe, porque no estás reflejando el amor de Dios. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué dice la pregunta que hace Santiago? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo Santiago? Es sencillo, ¿verdad? Lo que está mostrando Santiago. O sea, si no tienes el amor de Dios, no tienes la motivación de querer ayudar a los demás. Si no tienes la compasión de Dios, no tienes la necesidad de escuchar a quien está pasando un problema. Si no tienes la necesidad de ayudar a los demás, de cumplirle a Dios y de estar en dirección tus sentimientos hacia Dios, es porque realmente tu fe está muerta. Necesitamos de ese Dios vivo que Jesucristo dice, porque dice, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos, y que ese Dios de vivos nos alimente nuestro corazón. Mis hermanos, si estamos obedeciendo a Dios, todos los aspectos de todo lo que hacemos, lo hacemos con gusto y agrado. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Estamos agradecidos con Dios porque para este momento estamos descansando en la salvación ofrecida por Jesucristo en la cruz y ninguno de nosotros está condenado. Para este momento tendríamos todos que estar agradecidos porque estamos libres, porque no tenemos la carga de que si hoy nos lleva el Señor o nos manda a llamar el Señor hoy, estamos con Él y lo vamos a poder ver cara a cara, vamos a poder conversar con Él y vamos a poder tener esa claridad de que la eternidad estaremos por siempre en Cristo. Es decir, tenemos un descanso cuando tenemos a Cristo en nosotros, cuando el Espíritu Santo de Dios nos está guiando y cuando por fe estamos teniendo la convicción 100% de que somos salvos. Gloria a Dios en este momento porque ninguno de nosotros, como dice su palabra, no le hemos perdido y en este momento tendríamos que agradarnos de la felicidad que deberíamos de sentir de que no vamos a un camino perdido, sino que estamos en el camino correcto y que Jesús nos está esperando. Y como muchas veces se los digo, Jesús está esperándonos ya. Jesús está ahí para que nosotros vayamos con Él. ¿Se da cuenta entonces que nuestra fe no es fe si el Señor no la ha mandado? Déjeme decirle esto, si usted está luchando por su salvación es porque no es salvo. Si usted es salvo, tiene el entendimiento espiritual de agradar a Dios en todas sus ordenanzas. Sproul dice, Jesús en estos versículos está restaurando la verdadera naturaleza de la ley de Dios, la que demanda santidad total y radical. ¿Se fijan cómo ni Sproul dice es que el cristiano queda libre para hacer lo que él quiera? No, Sproul dice está restaurando la verdadera naturaleza de la ley de Dios, la que demanda santidad y total radical. Usted y yo no tenemos opción. Si somos de Cristo, caminamos en santidad. Si caminamos en santidad, la única manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma que yo pueda caminar si no es por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por la salvación que Cristo me ofreció y por la fe que Dios ha depositado en mí para que yo haga su palabra. Y ahora sí, nuestra fe y nuestras acciones son mejores que las del fariseo. Como se da cuenta, Jesús exige una comprensión de la ley. Necesitamos entenderla. Pero también exige una obediencia profunda.
y exige que no se ignoren los mandamientos. Y nos pide que para ello sea necesario que seamos justificados a través de su sacrificio perfecto y tengamos la guía del Espíritu Santo para poder hacer las obras que Él requiere y no hacer las obras de los escribas y los fariseos. Y entonces aquí podemos hacernos un análisis final y preguntarnos, ¿qué le estaba haciendo falta a los escribas y fariseos? Después de lo que hemos hablado. Les faltaba humildad para confesar sus pecados. Les faltaba el nuevo nacimiento. Les faltaba la justificación por gracia. Les faltaba un cambio de corazón. Les faltaba honestidad para observarse a sí mismos. Les faltaba para entender que Jesucristo era el Mesías y no tenía que ir a la cruz si ellos hubieran reconocido realmente quién Él era. Nuestros actos internos, entonces, mis hermanos, no tienen ningún sentido si no son guiados por el Espíritu Santo de Dios y no estamos justificados por la fe a través de Cristo y no tenemos una comunión con el Padre y no estamos llevando nuestros pasos en santidad. Pero con la misericordia, con el amor, con la comprensión de Cristo. Y ahora con todo esto que hemos dicho, el problema no solamente es la justicia, ¿correcto? No es solamente la justicia, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuál es el problema? Que tenemos que hacer lo correcto. Y la enseñanza de hoy dice que tenemos que tener una justicia superior a la de los escribas y los fariseos para poder entrar en el reino de Dios. ¿Estamos listos, mis hermanos? Espero en Dios que todos estemos ahí. Y si no, oremos para que Dios nos guíe. Y si nos hemos apartado, pidámosles nuevamente de su guía. Jesús dice que hay abundancia de fe. Jesús dice que el Espíritu Santo está abierto para el que lo quiere recibir. Jesús quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Mis hermanos, permítanme decirle que necesitamos actuar todos los días con amor, esperanza y fe, pero especialmente humillados ante Dios, con misericordia y justicia. Pero no la justicia únicamente de la ley, sino haciendo lo correcto, guiados por la ley perfecta que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender, porque esto no es una enseñanza sencilla, porque tenemos que separarnos completamente de nuestras creencias, de nuestras habilidades, de nuestras condiciones personales y hacer las cosas que pensamos que son correctas. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser guiados por tu Espíritu Santo, a tener la fe, especialmente en tu sacrificio perfecto, Señor, en saber que hoy tenemos gozo porque estamos libres, Señor, de la condenación y el pecado, porque ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada uno a abrir nuestro corazón y que en tu gran amor, Señor, podamos también ejercitar la ley a todas las personas, esa ley del amor, esa ley de la comprensión, de la esperanza, de la compasión, todo eso, Señor Jesús, que tú nos mostraste, que se resumen simplemente en amor a Dios y en amor al prójimo. Ayúdanos a llevar ese amor, Padre Celestial, a todos los demás y que cada uno de nosotros seamos tocados conforme a tu santa voluntad. Señor, si en algún momento nos encontramos dentro del campo del fariseo, ayúdanos a salir de ahí. Danos claridad, danos luz para que no condenemos a los demás, sino por el contrario, entender que estamos entrando en un campo que nosotros mismos podemos hacer cosas que los demás reprueben. Ayúdanos también a no ser piedras de tropiezo, Padre Celestial, y que los demás sí puedan ser, nosotros podamos ser piedras de pase para que los demás puedan seguir caminando hacia ti, Señor. Danos esa luz admirable que eres tú, Señor, para que los demás también puedan ver.
Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos, te pido por esta casa, te pido por los enfermos, Padre Celestial, y de antemano te agradezco, Señor, la respuesta a las oraciones que has tenido esta semana para nosotros, Padre Celestial. Te agradezco, Señor, porque tú has sido muy bueno y por las buenas noticias también que hemos recibido de ti, porque sabemos que todo lo que nos has enviado es para confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a no ser fariseos esta semana, sino abrir nuestro corazón y tener en esta semana también esa parte de la misericordia que tú nos das y esa comprensión. Gracias, Padre Celestial. Te lo pido todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.